Santo es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 4:13, un pasaje, ¿verdad?, conocido, que creo que la mayoría lo sabemos de memoria, ¿no? Filipenses 4:13, de todas maneras, búsquelo, que ya lo sepa de memoria. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y si ya lo tiene, se pone de pie. Un solo versículo. Un solo versículo, dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, en esta mañana me presento delante de ti, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me guíes en esta enseñanza, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón y sirvan para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Voy a compartir el tema, ¿verdad? Como dice el pasaje, todo lo puedo en Cristo. Cuando nosotros leemos este pasaje, quizá nos pongamos a pensar, bueno, si el carro, ¿verdad?, se quedó y no tengo quien me ayude a empujarlo, pues la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y voy a agarrar y voy a tratar de empujarlo. Pero puede ser que no se mueva, ¿verdad? Puede ser que la fuerza que yo tengo no sea suficiente para poderlo desplazar, más si es un volteo, ¿no? Imagínense un camión grande. Pero de repente ya leí que todo lo puedo, ¿no? Y puede ocasionar una decepción, ¿verdad?, en el nuevo creyente o el que está leyendo la Biblia, ¿no? Puede ocasionar de que leí que todo lo puedo en Cristo y que a la mera hora no es cierto que yo lo pueda todo. ¿Por qué? Porque quiero levantar media tonelada y echarme al hombro y no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué significa? Bueno, hemos dicho que para poder interpretar un pasaje de la Escritura necesitamos leer el contexto, es decir, de qué está hablando, qué versículos hay antes y qué versículos hay después. A eso se le llama, ¿verdad?, este contexto. Pero también buscar en otras partes de la Biblia o en otros libros textos que hablan del mismo tema. A eso, ¿verdad?, se le llama textos paralelos. Entonces, para poder interpretar de manera correcta la Biblia, es recomendable que nosotros procedamos a leer los textos antes y después. Ahora bien, si usted está pasando por una situación y le está orando a Dios y Dios le revela por medio de sueños o le manda en voz audible la cita bíblica, Filipenses 4:13, ¿no?, usted lo va a leer y va a encontrar todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, ¿qué significa? Que Dios le está diciendo que le va a ayudar a cruzar la situación que usted está pasando. Entonces, ¿por qué, verdad? A eso los teólogos le llamaron el texto rema. Así le denominaron, ¿verdad? El texto rema o el versículo rema es cuando Dios a usted le revela, bien sea cuando está leyendo la Biblia, de repente dice, bueno, me tocó leer, ¿verdad?, el día de hoy este pasaje de la Biblia. Quizá este libro o este capítulo, estoy leyendo este capítulo. Cuando usted está estudiando la Biblia, de repente hay un pasaje que resalta. Y ese pasaje que resalta, ahora sí que, como dicen vulgarmente, le queda como anillo al dedo, ¿no? Entonces, ese pasaje que le va a ser como que si Dios hubiera escrito, ¿verdad?, ese pasaje para usted. Ese pasaje le va a ayudar en su situación. Entonces, cuando eso sucede, es una revelación de Dios que le va a ayudar con la situación que usted esté pasando. Pero mientras Dios no le revele,
por medio de un profeta, por medio de sueños con voz audible, que es un texto rema para la situación que usted esté pasando, no es aplicable. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo. Es decir, que aquí, cuando dice todo, no es todo. Es decir, no es todo lo que nos imaginamos, pero sí es todo a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Por qué, verdad? Es el todo de lo que él está hablando, no el todo de lo que nosotros estemos pasando o nos estemos imaginando. Eso es algo que usted y yo debemos de comprender. ¿Por qué? Porque hay pasajes en la Biblia que fueron escritos para una situación en especial o para una persona en particular. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando le habló Dios al profeta Samuel, ¿verdad? Y le dijo: ve y úngeme por rey, ¿verdad? Por allá te vas a encontrar a Saúl. Se lo dijo nada más al profeta Samuel, no me lo dijo a mí, no se lo dijo a usted. Entonces son pasajes especiales. ¿Para qué, verdad? Para una persona en particular en un tiempo determinado. Claro, hay pasajes universales, ¿no?, que prácticamente, como Juan, ¿verdad?, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que toda persona que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Es un pasaje universal, aplicable a cualquier persona que se arrepienta, se va a convertir en hijo de Dios o hija de Dios y va a heredar la vida eterna. Pero no todos los pasajes entonces son universales, son aplicables a todos. Entonces, cuando Pablo dice todo, no es todo, ¿verdad?, lo que nos imaginemos, sino que todo de lo que él está hablando. Cuando nosotros nos referimos, ¿verdad?, a toda persona, sí, pero ¿de qué, verdad?, o de quiénes? Eso es para que usted y yo podamos interpretar de manera correcta la Biblia y no de repente, ¿verdad?, salgamos enojados con la iglesia o con Cristo, ¿verdad?, lo que es peor. Y que digo, me voy al mundo porque ahí en la Biblia dice que todo lo puedo, y fíjense que yo pasaba por una situación, luché y no pude, ¿verdad? Entonces Dios no me ama, Dios no me quiere y el diablo sí me quiere y me voy, ¿verdad? Pues puede provocar una mala interpretación, puede provocar que la persona se aleje de Dios. Entonces, en el versículo 10 del mismo capítulo 4 de Filipenses dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pues dése cuenta, dice, se alegró de que los hermanos de Filipos al fin, ¿verdad?, prestaran atención a su persona, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Él está diciendo de que al fin la iglesia de Filipos al fin contribuyeron con su ministerio. Y dice, y no porque no quisieran, sino porque no se había prestado, no se había dado la oportunidad de poder colaborar. Y sigue diciendo, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa desde lo que él esté pasando, no importa lo que esté viviendo, dice, cualquiera que sea su situación, dice que ha aprendido a estar contento, a estar gozoso. Entonces, nuestra situación no debe de marcar, ¿verdad?, o no debe de ser motivo para que diga, bueno, es que la verdad que hoy estoy pasando por una situación difícil, así es que Dios no está conmigo. En este mes, la verdad, pues la verdad no soy cristiano porque me fue mal, ¿no? Y Pablo dice, no. Él dice, yo he aprendido a estar contento sin importar lo que esté viviendo. ¿Por qué? Porque la relación de un cristiano, la relación de un hijo de Dios,
su comunión con Cristo no debe de depender de lo que nosotros estamos viviendo. O sea, no es porque hoy me enfermé, entonces Dios no es mi Dios. Es que hoy amanecí, ¿verdad?, de mal humor, hoy amanecí enfermo, entonces Dios no es mi Dios. Estoy enojado con Cristo porque este mes me fue mal. Es que mis hijos son rebeldes y no, Dios, ¿sabes qué? Contigo no importa. No importa lo que nosotros estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, no importa cuál sea nuestra condición, ya sea económica o de salud, nosotros debemos de aprender de que en todo momento debemos de estar tomados de la mano de Cristo. ¿Por qué, verdad? Que separado de Él nada podemos hacer. Entonces, cualquiera que sea la situación. Verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces, ¿de qué todo está hablando? De la situación económica, de la situación de salud, de su situación que estaba viviendo como predicador. Es decir, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Entonces, por eso dice: yo todo lo puedo, bien sea que tenga o que no tenga, bien sea de que me falte o bien sea de que me sobre. O sea, yo he aprendido a vivir, o sea, yo puedo vivir, pues. O sea, con Cristo puedo vivir, no importa cuál sea mi condición económica, no importa cuál sea mi salud, yo he aprendido a vivir. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo me fortalece. Oiga, pero ¿cómo es que si Cristo está conmigo voy a pasar escasez, ¿verdad? Propósito de Dios, voluntad permisible de Dios. ¿Por qué, verdad? Porque hay ocasiones en que nos llega un problema y el diablo siembra la duda. Y no digo que el diablo no ataque, ¿verdad? Sí ataca. Apenas dijimos ayer que la hermana se integra otra vez a predicar, ¿verdad? Y dice que ya por aquí se mandó, ¿no? Entonces, no ha empezado todavía y ya el enemigo ya empezó a atacar, ¿no? O sea, sí ataca. Y nos pueden atacar, ¿verdad? Por sueños también ataca, pesadillas, ¿no? O sea, lanza sus ataques. Mas sin embargo, usted y yo debemos de saber que Dios es con nosotros y contra nosotros. Oye, pero me sucedió tal cosa, sí, porque Dios lo está permitiendo. Pero en esa escasez, Cristo está conmigo. En esa situación, Cristo está conmigo. En esa enfermedad, Él me está dando la fortaleza. Él me está fortaleciendo para que yo pueda soportar la tentación, para que yo pueda soportar la prueba. O sea, no me está dejando solo, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Aparte, ¿verdad? De igual manera, si voy a renegar, es mi voluntad. O sea, si estoy pasando por una situación, de mí depende abrir mis labios para renegar o para agradecer. O, ¿verdad?, lo que es correcto, para pedir la fortaleza. Ahora, ¿por qué, verdad? Porque a lo mejor en mi propia carne no voy a poder resistir. Señor, me siento que soy muy débil, Señor, no voy a soportarlo. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. A eso se refiere Pablo. A eso se refiere. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, si Dios me fortalece, yo voy a soportarlo. Si Dios me fortalece, yo voy a pasar esa prueba. Si Dios me fortalece, yo voy a pasar esa enfermedad. Si Dios me fortalece, yo voy a pasar esa situación económica. O sea, no importa. Ahora, ¿por qué? Porque Él dice que está acostumbrado. Nosotros quizá, ¿verdad?, en un momento determinado, quizá llegue la duda a nuestra mente, ¿verdad? Padre,
¿Cómo es posible, Señor, si te sirvo, ¿verdad? ¿Por qué estoy pasando por esta situación, ¿verdad? Pero si el apóstol Pablo, ¿verdad?, que Dios hacía grandes milagros y prodigios por mano de él, Dios dice que pasó momentos de escasez, ¿verdad?, pasó momentos de necesidad, y qué bueno que lo dejó escrito, ¿no? Qué bueno que esté escrito para fortalecernos a nosotros, porque si no, ¿verdad? A lo mejor dijéramos, no, pues es que el apóstol Pablo, ¿no?, o sea, él se dedicó a predicar y él llevaba el evangelio, sí, pero es que él tenía el gran respaldo de Dios, ¿verdad? Y con todos los milagros y prodigios que Dios hacía por mano de él, no, pues él había tenido en abundancia, ¿verdad? Él no ha de haber pasado ninguna necesidad. Él, ¿verdad?, ha de haber vivido como rico, ¿no? Nos dice, no. Tuvo momentos de abundancia, sí, pero también tuvo momentos de escasez. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque es lo que Dios permite en nuestra vida. Si la vida del cristiano, desde que nos convertimos, ¿no?, o a partir de que nos convertimos, fuera todo en abundancia, ¿no?, entonces no habría pruebas, no habría luchas, no podríamos nosotros decir que Dios es un Dios de milagros y prodigios, no podríamos decir que el Espíritu Santo está en nuestras vidas para fortalecernos, para ayudarnos. ¿Por qué? No necesito. Si no sufro ninguna enfermedad, soy 100% sano, ¿en qué momento, ¿verdad?, voy a necesitar que Dios me ayude? Puedo llegar incluso al momento de decir, no, pues, como dicen los ateos, ¿verdad?, no necesito de Dios, ¿verdad?, estoy sano, no necesito de Dios que me dé trabajo, yo tengo trabajo, tengo dinero, tengo todo, ¿verdad?, así que puedo vivir apartado de Dios, ¿verdad? Pero el cristiano no es así. Para el cristiano no puede, Dios va a permitirlo. ¿Por qué? Porque de esa vida llegan enfermedades, no hay problema. Ahora sí que bien atendido. Médicos, ¿verdad?, al servicio, enfermeros al servicio, no como en el hospital, ¿verdad?, que ahí las personas llegan y a veces si los familiares no están ahí al tanto, pueden tardar 2, 3, 4 días sin que los atiendan. Entonces en la clínica particular no, desde que la persona ya se está programando para ir, pero ya están preparando todo, llega y ya está el personal listo, pero de igual manera así es el costo. Entonces si la persona tiene posibilidad económica, pues ¿qué va a hacer, verdad? Pues irse a un médico particular, a una clínica particular. Pero si no tiene, ¿qué va a hacer? Ahí sí, hay que doblar rodillas, ¿no? O me dejo morir o le pido a Dios, ¿verdad? Digo, estamos entre la espada y la pared. Entonces, la escasez o una enfermedad en la escasez va a provocar que la persona busque de Dios. Y en el momento que la persona le ore a Dios, le pida a Dios por sanidad, Dios va a hacer el milagro, Dios se va a manifestar. De otra manera, digo, no podría manifestarse. O sea, ¿cómo Dios va a hacer un milagro de sanidad en una persona que esté sana? Dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, no tienen necesidad de milagro, solamente los enfermos. Y obviamente que el apóstol Pablo, pues él dijo, bueno, también había pasado tiempos de escasez, en los cuales él había aprendido a vivir. Ahora, ¿por qué, verdad? Aprender a vivir en la abundancia cuesta, no. O sea, si usted dice, voy a aprender a vivir en la abundancia, y se lo pongo de ejemplo, ¿cómo es que una persona o cuando la persona experimenta vivir la abundancia? Cuando se va de vacaciones. Cuando se va de vacaciones, se hospeda en un hotel, va a desayunar, ¿verdad?, en un restaurante, va a almorzar en un restaurante, va a cenar en un restaurante. Entonces,
y le sirve en todo, ¿no? Esa es abundancia, ¿no? Ahora, vivir en abundancia no es difícil. Ahora, ¿cuándo es que hay necesidad o en qué momento es que se requiere aprender? Es a vivir en escasez. Ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los momentos de escasez es cuando se requiere una buena administración, una buena toma de decisiones y se requiere orar, ¿verdad? Ahora sí que en el momento de escasez necesitamos la fortaleza de Cristo, ¿verdad? Igual manera, como está en la Biblia, Señor, multiplica lo que tengo, así como multiplicaste los 3 peces y los 4 panes, ¿verdad? Señor, así multiplica esto que tengo, Señor, para toda mi semana. Ahí se requiere fe. Entonces Pablo dice, he aprendido a vivir en la escasez, porque eso es lo difícil. Y en el momento de la escasez, como dice dijo, ¿verdad? El Salmón, el Señor, no me des mucho, ¿verdad? Tampoco me des poco. Entonces cuando pidió, ¿verdad? Dijo, Señor, Salmón, dame sabiduría, ¿no? Señor, dame sabiduría. No pidió riqueza, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque en el momento de la prueba lo que necesitamos no es sabiduría. Lo que necesitamos es hacer buenas tomas de decisión. Y eso es aprender a vivir en la escasez. Entonces, este versículo de Filipenses 4:13 no es, ¿verdad?, aplicable a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no vamos a nosotros a aplicarlo fuera de contexto. Es decir, es que dice que todo lo puedo. Sí, pero todo de lo que está hablando, no todo de lo que no dijo, ¿no? Sino que todo con respecto al tema, ¿verdad?, que él está tratando. Sigue diciendo, verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, dice, en mi tribulación. ¿Te cuenta? La tribulación era de él, no de los demás, ¿no? Pero dice que participar con él en su tribulación, ¿qué significa? Pues que lo apoyaron. Significa entonces que apoyaron en la situación que él estaba pasando. Si no lo dejaron solo, ¿no? Lo respaldaron, como dicen algunos. Entonces participó la iglesia, ¿verdad?, de Filipos en su tribulación. ¿Por qué? Porque hay momentos, ¿verdad?, de que llegan luchas a nuestra vida. Es normal que una persona, cuando está recién convertida, lleguen pruebas, lleguen luchas, porque dice la Biblia, ¿verdad?, necesario es que llegue la prueba, pero hay, ¿verdad?, que sirva de tropiezo. Entonces, normalmente, cuando somos nuevos en el Evangelio, vienen pruebas a nuestra vida. Pero también cuando ya tenemos tiempo dentro del Evangelio, también vienen pruebas. Ya no igual, ¿verdad?, y ni de la misma medida, ni de la misma intensidad. ¿Por qué, verdad? Porque si una persona que lleva 10 años en el Evangelio le llega una prueba como cuando estaba recién convertido, no le va a afectar, ¿no? Ya alcanzó madurez, ya tiene conocimiento y no le va a afectar. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Pues el enemigo va a darle con mayor intensidad. Entonces, si usted quiere, ¿verdad?, empujar una silla de esas, usted agarra y nada más le empuja así, ¿verdad? Pero si quiere empujar, se va, ¿verdad?, ya necesita más fuerza. Entonces, empujar para que caiga, ¿verdad?, una persona que lleva 20, 30 años, digo, hablando de personas maduras, ¿verdad?, no de personas carnales. Entonces se necesita, ¿verdad?, que el enemigo sea muy intenso.
Ahora, ¿por qué le aclaro, verdad? Porque hay personas que pueden llevar tiempo en el Evangelio y no han madurado. Hay personas que llevan años dentro del Evangelio y todavía, ¿verdad? Dicen, no, es que aquí no hay amor. Es que la Biblia dice, pues, que el cristiano debe de ser todo amor. Es que de tal manera amó Dios al mundo y yo no veo que me ame. Pues todavía la persona 15, 20, 30 años en el Evangelio y todavía, ¿verdad?, quiere un trato de recién convertido. No hay madurez. Pero cuando ya hay madurez, no es tan fácil que el enemigo, ¿verdad?, tire a alguien. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, él se cuenta que él ya es apóstol, ¿verdad?, ordenado, ya es enviado, ya es un viaje de misioneros, ya fundó iglesias, y dice que tuvo tribulación. Entonces, ¿qué significa? Que si usted quiere servir a Dios o está sirviendo a Dios, pues le va a llegar tribulación. Quizá sea una acusación para que el enemigo haga. No, tal persona, déjame, ahorita le voy a poner una pruebita, ¿verdad?, y luego caer. Y Dios dice, hazlo. Y la persona va a pasar, ¿verdad?, por pruebas, por luchas. Pero la persona en el momento que está pasando situaciones no está sola. El creyente no está solo. Cristo le está fortaleciendo. ¿Y qué debe de hacer? Mantener firme su fe. Confiar en Dios, ¿verdad? Señor, yo confío en ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres mi fortaleza. Versículo 15, sigue diciendo Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora, el apóstol Pablo, ¿verdad?, pues era originario de Tarso, ¿no? Por eso es Saulo de Tarso. En el momento que él se traslada a vivir a otros lugares, obviamente pues tiene que pagar su renta, ¿no?, pagar comida. Entonces él dice que pasa escasez y que esta iglesia de Filipos, los hermanos de Filipos, dice, los que le ayudaron en el principio de su ministerio, ¿no?, en el principio de la predicación. ¿Por qué? Porque no estaba en su lugar de origen, en otros lugares, sin tener conocidos, sin tener apoyo, más que los de Filipos. Versículo 17 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Algo tan tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué dice no busco dádivas? O sea, no busco regalo, no busco, sino que dice busco frutos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque árbol que no da fruto, dice, será cortado. Entonces, bueno, busco frutos, dicen ustedes. O sea, no busco regalos, no busco que queden bien, sino que produzcan frutos. O sea, algo normal, algo natural. Si una persona va y siembra un huerto, lo que espera es que cada árbol, ¿verdad?, produzca frutos. Eso es lo mínimo que espera, ¿no? Entonces, cuando ya llegó el tiempo en que los árboles deben dar fruto, el dueño del huerto va y busca buenos frutos, espera esos frutos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que él esperaba esos frutos.
Y dice, busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Ahora, ¿por qué habla de una cuenta? ¿Por qué él habla de una cuenta? Dice, busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Se dan una cuenta en los bancos? Ahora, ¿por qué a qué se refiere? ¿Por qué dice busco frutos que abunden en vuestra cuenta? Porque todo lo que nosotros hagamos para la predicación del Evangelio es tomado en cuenta. Es decir, que va a contar como obra en el tribunal de Cristo. Dijimos, el tribunal de Cristo se va a recibir los galardones. Vamos a recibir la paga para nuestro trabajo. Y lo que nosotros contribuyamos en la predicación del Evangelio, en el crecimiento de la iglesia, va a contar como un saldo a nuestro favor, ¿verdad?, en nuestra cuenta. Va a contar como obra en el día del juicio. ¿Por qué, verdad? Porque de esa manera se contribuye a que las personas o más personas conozcan el Evangelio, pero también, no menos importante, es que los que ya estamos dentro del Evangelio permanezcamos. Ahora, las personas que contribuyen con la predicación del Evangelio, es muy bueno, pero si nada más contribuye a que las personas sepan del Evangelio y no hay una enseñanza o no hay un seguimiento para que se les pueda dar el cuidado, la guianza y la enseñanza, pues las personas se van a ir al mundo. ¿Cuántas veces, verdad, le hemos predicado a personas? Y sí, hay personas que reciben el Evangelio con gozo. Le predicamos y decimos, mire, Cristo le ama, murió en la cruz por usted, Cristo quiere darle vida eterna. Y decimos, mire, ¿quiere usted hacer un pacto con Cristo para que Cristo sea su Dios y su Salvador? La persona dice sí, pero hasta ahí quedamos, ¿no? Las personas nunca se congregaron, nunca asistieron, ya no se les dio seguimiento. Entonces, ¿la iglesia para qué sirve? Bueno, para darle continuidad, para que nosotros vayamos aprendiendo cada día, ¿no? Como dice el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que cada uno de los ministerios es hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Es que tengamos el conocimiento total, que tengamos un pleno conocimiento, y de esa manera usted y yo lleguemos, ¿verdad?, a la meta. Seguimos. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿por qué? Dirá, bueno, por fin, ¿verdad?, ¿se lo dieron al apóstol Pablo o se lo dieron a Dios, ¿verdad? Como que hubiera contradicción, ¿verdad? Porque le está diciendo el apóstol Pablo, dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué está recibiéndolo él, verdad? Y él acepta a Dios porque él está predicando el Evangelio. Y lo que están haciendo ellos de manera indirecta, en el
momento que contribuyen a la predicación, de igual manera contribuyen a la expansión del Evangelio. Verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal vez en un momento determinado, que ahora dice ya tiene, si lo que le envía, él lo recibe. Pero dice, mi Dios suplirá. De esa manera, Dios bendice a los filipenses. ¿Por qué? Porque ellos ya contribuyeron en el ministerio de Pablo. Y continúa, ¿verdad? A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué? Porque todo es para agradar a Él. Que todo lo que nosotros hagamos va a ser para agradar a Dios. Si nosotros lo hacemos como para Dios y no para los hombres, claro, va a ser agradable a los ojos de Dios. Pero si lo que usted y yo hagamos lo hacemos para agradar a las personas, claro, todo queda aquí. Es decir, va a ser terrenal. Pero si es para agradar a Dios, aunque terrenalmente le sea a personas, es agradable a los ojos de Dios. Entonces concluye. Y todo lo puedo en Cristo, entonces se está refiriendo a todo lo que está en este tema, ¿no? En el tema de la escasez, la abundancia, quizá la enfermedad, los problemas. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos fortalece. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea nuestra lucha, no importa lo que usted y yo estemos haciendo, Él nos fortalece. Pero si usted va a querer decir, bueno, como la Biblia dice que todo lo puedo, ¿verdad? Entonces voy a querer manejar para un trailer sin saber, sin tener mi licencia de chofer y sin haber practicado. Voy a querer manejar un barco, voy a querer manejar un avión, ¿verdad? Es que aquí lo dice que todo lo puedo. Sí, pero no todo de todo, sino todo lo que está en el tema. De otra manera, se saca fuera de contexto un texto. Y el peligro que se corre es que nosotros queramos hacer cosas que no estén en la Biblia. Que queramos hacer algo y como no podemos, vamos a terminar yéndonos a la iglesia, vamos a terminar peleando con Dios, ¿verdad? Va a decir que todo lo puedo, ¿verdad? Sí, pero intente volar, ¿verdad? Aunque sea cristiano, intente volar, no podemos. Oye, pero aquí dice que todo. Pero no todo del todo, sino todo lo que está hablando en el tema de la escasez, de la necesidad, el poder resistir y aprender a vivir cualquiera que sea la situación. Se pone de pie y oramos que usted pueda cada día aprender de la palabra. Si en el momento que usted está estudiando, ¿verdad?, tiene dudas, ¿verdad?, anótelo, ¿verdad?, y pregúntelo y le explicaremos. ¿Para qué? Para que usted aprenda correctamente la palabra y que no vaya a enojarse con Dios, a enojarse con los hermanos, porque usted ha pedido algo y ha creído, ¿verdad?, que Dios le iba a conceder. Pero puede ser que usted esté usando fuera de contexto la palabra y que por eso, ¿verdad?, no reciba lo que pide. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón. Que podamos cada día, Señor, aprender más y más de tu palabra. Que cada día de nuestra vida podamos adquirir más y más conocimiento para ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos a entender cada día más. ¿Qué pasa
Nuestra hermana Paola, ¿verdad? Ponen una silla, por ejemplo. Ya la llevaron. Bueno, entonces, Evelyn, que pase esto. Nuestra hermana Marilu pase a administrar a Evelyn, por ahí que es él. Nuestra hermana Manuela, ahí para orar por ángeles y por nosotros. Padre, pásale. Por ahí hay que abrir la liga donde tiene el dolor para que le ponga así.